Un gran actor y guionista. Bueno, los fanáticos de Okupas como yo ya lo empezamos a ver allá por el 2000. Del otro lado está el queridísimo Ariel Staltari. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches. Ariel, ¿cómo te Buenas va? noches. ¿Ahí nos escuchás bien, Ariel? Ahí los escucho bien. El tema es que tengo como un eco de mi propia voz, pero no pasa nada. Dale, no hay problema. Ahí pedimos que bajen un cachito. Bueno, muchas gracias de entrada por coparte a charlar con nosotros. No, por favor, todo bien. Bueno, Ariel, este año se emitió la segunda parte de esta gran producción, como fue Un gallo para Esculapio, donde estuviste actuando ahí como el querido Loquillo, hijo del Chelo, interpretado por el querido Beto Brandoni, y a su vez como guionista del ciclo. Quería preguntarte para arrancar, ¿cómo fueron esos momentos donde se empieza a gestar la idea y bueno, empezás a cranear un poco parte del guión? Y por otro lado, ¿cómo trabajaste en la composición de este gran personaje que es Loquillo? Bueno, la idea la tenía un poco Bruno ya en su cabeza hace un tiempo. Sí. Y cuando me propuso escribir con él, ahora hace unos años, 4 o 5 años, yo me sumé como coautor de la historia, y después la composición del personaje. A medida que íbamos escribiendo la historia, yo ya veía que Loquillo tenía algún color muy específico que me estaba atrapando, y entonces después con Bruno decidimos que al final yo interpretara a este hermoso personaje, así que por ahí pasó la cosa. Bien. Interesante, por lo menos a mí como espectador, fana de la serie, muy interesante la relación entre Chelo y Loquillo, este padre e hijo, donde, por lo menos desde mi visión, parece ser que Loquillo no se siente del todo, o sea, no siente que su padre está del todo orgulloso de él. Hay una tensión característica en la relación, pero a la hora de defender el apellido se pone el apellido al hombro y bueno, va para adelante. ¿Cómo ves esta relación entre Loquillo y el gran personaje también que hizo Beto Brandoni, el querido Chelo? Bueno, sí, es una relación padre-hijo, la típica relación donde un hijo quiere encontrar y buscar todo el tiempo la aprobación de su papá, y como su padre está atendiendo otros asuntos, nunca termina dándose cuenta de lo que le va sucediendo a su propio hijo, y todo trata de suplirlo con bienes materiales o con otras situaciones. Entonces su hijo provoca llamados de atención, y así es que después termina ocurriéndole algo fatal cuando tiene esta muerte fortuita, y termina decidiendo como única situación madura de toda su vida entregarse a la policía, y en una segunda temporada hacer como una reconversión, un anclaje en su interior. Termina como obteniendo esa gran comunión con su padre ya muerto, y con el hecho específico de que se lo toquen o traten de mancillar su nombre, y ahí es cuando Loquillo muestra toda su furia y muestra toda su personalidad, y si se quiere muestra algo que inevitablemente lo vincula con ser el hijo de Chelo, ¿no? Ahí es como que se termina de establecer. Muy interesante. Ariel, ¿cómo estás? Gabriel te saluda. Hola, Gabriel. Desde ya decir un gustazo estar conversando con vos en este momento, no solo por lo que es tu carrera profesional, sino también por tu historia en sí misma. La verdad. Gracias, que es tremendo. Ariel, recuerdo una entrevista haberte leído y haber dicho, mientras que escribías el guión o la historia en sí misma, que decías que sabías que Loquillo lo ibas a terminar haciendo vos. Y hablabas diciendo de que Loquillo le aporta una serie, una especie de color, de humor, y lo que contabas recién del personaje. ¿Por qué? ¿Por qué pensabas que lo ibas a terminar haciendo vos al momento que ibas escribiendo?
Bueno, básicamente porque me gustaba el personaje y le iba a enfermar a Bruno para que me lo dé. Claro, tal cual, sí, nada, ¿no? Pero ¿qué Y es después lo que porque la verdad es que tenía ciertos matices atractivos que a mí como actor me entusiasmaban a la hora de abordarlo. Y sobre todo en esta segunda temporada se dio mucho más una profundidad y una serie de colores y facetas desconocidas hasta ese momento, porque en la primera temporada, si se quiere, era más superficial, y hasta el momento que le pasa lo del asesinato, y en esta segunda temporada sí puede mostrar otros colores, no solo el personaje, sino yo como actor. Claro. Ariel, ¿cómo te va? Marcelo te saluda. Hola, Marcelo. Te quería preguntar, bueno, hasta Un gallo para Esculapio había un tipo de serie que era como la que llegaba mucho a la gente, que era como más que nada la temática de la cárcel, todo eso. Esta serie creo que generó la misma llegada a la gente por la estética que tenía muy particular, ¿no? Y quería preguntarte si fue algo que buscado adrede o se fue generando solo esa identificación que tiene con la gente. No sé, tiene como una llegada particular a la serie, me da la sensación a mí. Sí, porque quizás no se rige solamente a mostrar la marginalidad, sino que es una historia de márgenes, es una historia que abarca muchos personajes que conviven en la ciudad y no solamente dentro de una cárcel y específicamente en espacios como los tiene el conurbano bonaerense. Claro. Y entonces, en cierta forma, los del conurbano la miran porque se sienten identificados, porque además reconocen ciertas particularidades, no solo de los personajes, sino de los espacios. Y los que no son del conurbano aprovechan a abrir una ventana y conocer algo que está a 10 minutos de ellos tomándose un colectivo. Tal cual. Excelente. En esta segunda temporada, Ariel, se puede ver a Loquillo en un momento ahí tocando un poquito la bata. Sé que tocaste la bata, bueno, tuviste una banda en épocas más jóvenes. Hacía mucho que no tocabas la bata. ¿Cómo nace ahí charlando con Bruno? Dijiste vamos a despuntar un poquito el vicio, porque fue genial. Más que nada los que seguimos tu carrera y sabemos que te gusta la bata, ahí agarrando un poco la bata, fue como que yo mientras lo miraba como espectador decía, ¿hace cuánto no habrá agarrado la bata Ariel? Te los bateristas también, por eso se siente tan identificado. Claro, yo toco la batería, así que también es como que dije, qué bien, qué buena escena. Aguante, tocayo. Viste que siempre los bateros somos maltratados. Si hacemos un rulo, está a hacer quilombo. El violero agarra, tira cualquier nota y está haciendo música. Y cuando termina subiendo la batería en el auto, mientras los demás están tomando una birra, ¿no? Sí. Pero después con las chicas nos va bien también. Nos iba, yo ya estoy retirado. No, yo también, me está escuchando en este momento. ¿Cómo fue? Te iba a decir? No, el tema de la música es algo que está arraigado en mí. Desde muy chico tuve una banda de rock, como bien decías vos, durante 10, 12 años, en la década del 90. Después me retiré un poco, siempre quiero volver a ese primer amor, porque es algo muy lindo, para mí lo disfruto mucho. Y entonces en este tramo de la historia, siendo uno de los que escribe, y Bruno conociendo mi pasión por la música, lo charlamos y nos pareció copado poder mostrar esa faceta también como actor. Está buenísimo y pude como meter todos los sueños en uno, ¿no? Está bárbaro. Englobaste todo en lo mismo. Exacto. Y yendo un poquito para atrás, bueno, recién empezábamos la entrevista, yo hablando un poquito de mi fanatismo, como tanta gente, por la serie Ocupas, que quedó en la historia de las series argentinas. No puedo creer estar hablando con el querido Walter. Con Bruno Estañaro, ya 18 años, y hoy en día, yo tengo 32 años, y hoy en día veo pibes, por ejemplo, mi sobrino que tiene 12, 13, y otros amiguitos que le vas contando de una serie que se llama Ocupas, y la van buscando en YouTube, y se va renovando el público, y ya pasaron casi 2 décadas. Y además abrió un camino, ¿no? en lo que es esta temática social, barrial. Después siguieron un montón y hoy es mucho más común.
ver series de este tipo, pero Ocupas medio como que abrió el camino. ¿Cómo recordás ese primer laburo que te lleva a la masividad y que además te dejó en la memoria de muchos de los que vimos esa serie? No, bueno, lo recuerdo siempre, lo atesoro en mi corazón como lo más preciado que hice en toda mi vida, no solo porque fueron mis inicios, sino que además me sirvió para un momento de vida personal que estaba atravesando, me sirvió como un impulso muy positivo hacia salir hacia un lugar de luz, y me pude aferrar a este camino del arte. Y después lo que significó Ocupas en la televisión argentina, en nuestra industria, ya es conocido, es un programa que se fue transformando lentamente en un programa de culto, que cambió la manera de hacer ficción en la televisión argentina, que se renueva, como bien lo decís vos, todo el tiempo te piden escenas o la de quién es el más poronga o el bailecito rolinga y bla bla bla, y cada vez te das cuenta que los pibes son más chiquitos los que te los piden, entonces y uno cada vez se pone más grande porque de verdad ya pasaron casi 2 décadas y vos decís, loco, o sea, esta gente no había nacido cuando yo estaba haciendo este programa, y sin embargo esta cosa que tienen, bueno, justamente los programas de culto, ¿no? Que se vayan transformando en un hito de la historia de nuestra televisión, y eso nos genera a todos los que fuimos parte de Ocupas un orgullo inmenso. Tal cual. Ariel, no dejo de pensar... ¿Cómo? Ariel, digo, no dejo de pensar en la serie Ocupas, comentaba recién, el conurbano profundo, época del 2000, 2001, todo el quilombo que pasó en esa fecha. También me voy a un gallo para Esculapio, y entro un poco en denominador común el conurbano. El conurbano, sí, con sus historias, de hecho, una parte en gallo para la situación del país también. Exactamente. A eso quería ir. Caminándose hacia un mismo rumbo. Lamentablemente, casi 20 años después tenemos que hablar de lo mismo. Exactamente. Otra vez lo mismo, es casi cíclico. Sí, lamentablemente. Y pude ver que en la parte de gallo para Esculapio te tocó ir a Riña de Gallos. De hecho, parte de los personajes que estuvieron en Gallo para Esculapio los sacaron de ahí, o sea, de codearse y conocerse con el conurbano. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, más que nada lo que sacamos de las riñas fueron no los personajes, sino las maneras Tal cual. de ser de esos personajes, sus formas, sus pasiones, su léxico, bueno, toda su particularidad que tiene al que le gustan las riñas de gallo. Y sí, nos llevaron a una riña en el conurbano un domingo a la madrugada. Rafael Castillo, ¿no? Bruno. Al principio nos miraban como sapo de otro pozo porque evidentemente nuestras caras no eran familiares. A mí me sacaron alguna que otra ficha por ser actor, pero a Bruno lo tenían apuntado como el policía encubierto. Claro. Así que nada, igual gracias a Dios no pasó nada malo, estuvo todo bien y nosotros finalmente pudimos hacer el laburo que necesitábamos, ese laburo de campo, de ver, respirar, estar, y después eso se trasladó a la pantalla de una manera bastante similar. Sí, tal cual. ¿Qué historias, qué momentos? Hago hincapié de vuelta en que estuviste en Ocupas, estuviste en Gallo para Esculapio, otra vez lo mismo, otra vez el conurbano, contado de otra forma diferente. ¿Qué otra historia se te viene a la mente que te gustaría contar de ese conurbano profundo? No sé, hay muchas, qué sé yo siento que soy un pibe de barrio y a un pibe de barrio le pasan cosas de pibe de barrio, así que sí, tal cual. No todo tiene que estar siempre vinculado con la marginalidad o con ese tipo de cuestiones, sino que muchas veces hay muchas historias para contar y puede ser, por ejemplo, tranquilamente la vida de un rockero, ¿no? La vida de una banda de rock. Tal cual, del batero. Es lindo de contar, por ejemplo. Está muy que el protagonista sea el batero por una vez en la vida. Exactamente. Obvio.
Y hablamos acá en este programa, tuvimos el placer de hablar 2 veces con Rodrigo de la Serna, otro partícipe de esos 4, gran amigo tuyo. Y bueno, siempre que le hablamos de Ocupas también, él muy conmovido con lo que él define siempre como una obra de arte. ¿Y cómo fue? Porque me acuerdo que ahí en Ocupas, Rodrigo por ahí venía de haber hecho algo anteriormente, era como el más conocido de esos 4 hermosos personajes. El único conocido. Era el único, claro, era el único conocido. Después laburaron también en Sol Negro, ¿no? Exacto, sí, después hicimos Sol Negro, hicimos Lo que el tiempo nos dejó, hicimos El Puntero ahí con Bárbara. El Puntero, por favor. Muy lindo. ¿Cómo es laburar con Rodrigo? Bueno, son amigos, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, viste, como los albañiles, trazando el paralelismo al fútbol, había una dupla que le decían los albañiles, que tiraban paredes y de memoria, nos conocemos de memoria con Rodrigo. Además de conocernos de memoria, nos tenemos un cariño y un respeto y una admiración mutua. Entonces, cuando pasa eso, no queda otra que las escenas se alimenten de todo esto, de 2 actores que van construyendo, y por lo general cuando nos toca transitar historias a los 2, potenciamos todo lo que llega a nuestras manos, ¿viste? Claro. Entonces eso es muy lindo. Deseamos profundamente conectarnos y trabajar siempre juntos, entonces siempre va a pasar algo bueno, siempre que haya esos deseos genuinos. Sí, pues se traspasa la pantalla. Recuerdo cuando hablábamos con Rodrigo, hablábamos de una escena de Ocupas que para mí es una de las que más te traspasa a nivel de que estás mirando la serie y decís, Dios mío, si yo estuviera ahí, que es cuando van al Doque a buscar a Ricardo, que quedó ahí, que casualmente es donde aparece la frase esa que todavía te piden los chicos de 13 años, de quién es el más porongo con el arma. Ahí en ese momento nos contaba Rodrigo, y te quería preguntar a vos también, ¿cómo eran esas filmaciones? Porque él nos hablaba de que estaba todo muy armado, pero también habían algunas cosas improvisadas y cosas que iban surgiendo en el camino. Nos remontamos al 2000, una época complicada. ¿Cómo recordás en líneas generales cómo era el ambiente de esas grabaciones de Ocupas? Y por otro lado, si vos te ibas dando cuenta de lo que estaban haciendo, dónde iba a quedar esa serie. Todo en cierto aspecto estaba trazado por un guión. Sí. Pero a diferencia con Un Gallo, era que el guión de Ocupas estaba muy bien escrito, pero nos daban muchas más libertades en aquel momento a los actores y a la situación real para poder incluirlo. Entonces íbamos a escenarios particulares donde Bruno, si pasaba algo, lo captaba y lo potenciaba en lo que ya tenía en la escena. Claro. Sobre todo también que había actores que estaban haciendo sus primeras experiencias y no venían por ahí de un palo actoral, pero sí tenían todo un bagaje callejero muy interesante. Entonces ellos mismos también aportaban todo su talento en función de mejorar una escena. Entonces de ahí aparecían las improvisaciones y las cosas un tanto más inesperadas, y bueno, y todo eso fue un alimento sustancial para cada situación, cada momento de Ocupas. Y después yo era un poco inconsciente, era bastante inconsciente por no decir del todo, no me estaba dando cuenta en dónde estaba metido. Me acuerdo que Rodrigo me decía una y otra vez hasta el cansancio que estábamos siendo testigos de un momento único en la historia de la televisión. Él ya se daba cuenta, siendo un pendejo y teniendo más experiencia, ya sabía, la veía venir. Sin embargo, yo no me percataba de esta situación. Bueno, por ahí parte de entender con el paso de los años. Parte de esa inconsciencia, de esa espontaneidad, de estas cosas que decís que Bruno captaba espontánea, hacen un poco a la esencia de Ocupas, porque todos los que somos fanáticos de Ocupas vemos la serie hoy en día, cuando a veces nos vamos a YouTube a volver a verla y te das cuenta que a veces parece que hay una cámara ubicada en un lugar y que está filmando algo que sucedió. Exacto, sí. Que eso es muy difícil. Y eso me permitió ser natural a mí, claro.
después el actor se va poniendo un poquitito solemne y se va dando cuenta de los riesgos, de la exposición, de los desafíos, bueno, un montón de cosas que hacen que el actor a veces abandone esa cosa genuina, lúdica, claro, y bueno, y se torne en un actor más esquemático, y uno que tuvo la suerte de nacer desde ese lugar, trato todo el tiempo de estar volviendo a esa esencia, no abandonarla. De hecho, doy clases acá en una biblioteca popular de Martínez, y a mis alumnos trato de hacerles esa bajada de línea, que no abandonen nunca lo lúdico y que no sean nunca actores solemnes. Está bárbaro eso, está bárbaro. Recién hablabas de Ocupas, una época particular de tu vida, y quería preguntarte cómo era eso de estar grabando este primer trabajo importante, y a su vez cuando se apagaba la cámara y volver a tu casa y estar luchando contra una enfermedad a una edad tan joven, ¿no? Me imagino cómo habrá sido para la cabeza de un pibe, de un adolescente. No, fue lo más, lo peor ya había pasado. Sí. Era un tratamiento ambulatorio y lo mejor me estaba pasando en ese momento a través de Ocupas. Entonces, Ocupas ya te agarra, y... ya te agarra en la época de recuperación, digamos. Claro, en la época de tratamiento ambulatorio. Claro. Y entonces volvía, hacía quimio o hacía lo que tenía que hacer, o tomaba las pastillas o me aplicaba las inyecciones que tenía que aplicar, pero lo hacía como quien iba al kiosco a comprar un paquete de caramelos. Claro. Porque lo importante para mí estaba pasando en otro lado, entonces le empecé a restar importancia, y fue así que eso colaboró muchísimo para encontrar mi salud y bueno, mi recuperación. Claro. Ariel, te hago una pregunta. Leí algo, una declaración tuya, y no deja de llamarme la atención, y la cual quería preguntarte desde el principio de la entrevista. En un momento le decís una nota, decís: tengo una vida muy linda, evidentemente yo generé un poco esa enfermedad para poder ser feliz, porque antes no lo era. Uh-huh. Decís, esa es mi lectura. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de yo generé un poco esa enfermedad para...? Sí, y en alguna nota he dicho, sí, enfermé para sanarme. Sí. Fue así, porque no tenía una vida demasiado feliz, Sí. a pesar de tener todo, aparentemente, para la mirada de los otros. Sí, sí. Sí. Pero sentí una insatisfacción introspectiva, no encontraba ese algo que no sabía bien cómo se llamaba, que después con el paso del tiempo me di cuenta que no estaba encontrando mi canal de expresión, y había venido a esta vida para vivir del arte, o para hacer arte, o para generar un hecho artístico. Y cuando descubrí que era por ahí, empecé a ser feliz. Así suena como simple, pero Sí, bueno, lleva todo un a mí me trabajo costó casi la vida. Hay gente que no necesita pasar por esa experiencia para darse cuenta para qué vino a esta vida, pero yo sí necesité golpearme duro para bueno, descubrir la cosa sustancial de la vida. Claro. Y aparte, si te sigo un poco, es contando todas las historias que se pueden encontrar en el barrio, ¿no? Si nos vamos a Ocupas, si nos vamos a un poco un gallo para Esculapio, contando todas las historias que nos podemos encontrar yéndonos un poquito de la capital. Claro, ¿Qué? Sí, totalmente. ¿Qué otra cosa hubiera sido si no hubiera sido actor? Teniendo en cuenta este Y lado social churrero, tuyo, que es supongo. fuertísimo. ¿Cómo? ¿Eh? Churrero, supongo. Claro. por tu familia. Sí, sería comerciante. Comercial. Sí. No me hubiese ido bien porque lo intenté un par de veces y me fundí. ¿Viste? Cuando uno no le pone amor a lo que hace, te va mal. Se nota, tal cual. Pero bueno, gracias a Dios encontré esto. Tampoco tengo la vida hecha. Tengo que seguir peleando todos los días por seguir viviendo de esto, pero por lo menos en estos últimos años lo estoy logrando. No es un detalle para nada menor. No, además el reconocimiento, también los premios, los mimos a tantos años de laburo. Contanos, Sí. Ariel, para ir cerrando este 2019 que se viene ahora, ¿con qué laburo te encuentras? Lo que se pueda contar.
Bueno, por lo pronto estoy cerrando las muestras de fin de año de mis alumnos, dirigí 20 horas de teatro. Qué copado. El miércoles pasado le tocó a un grupo, este miércoles que viene le toca al otro grupo y ya damos las urras, brindamos y esperamos ya una cantidad importante de alumnos nuevos también que se están anotando para el año que viene. Qué copado eso. Sí. Después estoy escribiendo en un proceso muy germinal, un proyecto para un canal fuerte de TV de aire. Mirá qué bueno. Pero es un proyecto que no tiene ninguna certeza de que salga, pero yo igualmente estoy contratado por un periodo breve para desarrollar una idea. Como escritor, como guionista, solo. Qué interesante. Sí, muy interesante. Y después como actor acabo de hacer la primer publicidad que hago en mi vida para Estados Unidos, para una cerveza yankee. Mirá vos. ¡Epa! Vestido así de época, de tipo bandido del bosque. ¿Dónde sale y cuándo sale? Yo quiero ver Y eso. eso sale para el exterior, para Estados Unidos, Canadá. Mirá vos. Está muy bueno. Y fue muy lindo. Fueron 2 días de rodaje, una experiencia linda en Zárate, en un bosque nevado, interceptando un carruaje con reyes. Bueno, nada, muy bueno. Ariel, ¿y la birra qué tal? Y la birra, yo dije que era la mejor, pero nunca la probé. Pero bueno, son gajes del oficio. Me imagino que te habrán dado por lo menos un barril, algo, una pinta, por lo menos. Esperemos que me dé. Y igual, nada, me fue una experiencia muy linda. Y bueno, después el año que viene ahí estoy a la expectativa tengo muchas ganas de actuar, así que hay un par de cosas ahí dando vueltas, veremos qué haremos. Tengo muchas ganas de hacer teatro también, de seguir escribiendo, seguir dando clases, no parar nunca, ¿no? Muchos proyectos, está buenísimo. Sí, siempre hay que llenarse. Y si no los hay, los invento. Está bárbaro. Y acá un amigo fanático de Ocupas también me pregunta para cerrar, el Negro Pablo, el querido Negro Pablo, personaje emblemático de Ocupas, el querido Dante Mastropietro, que lo hemos Mastropietro, lo hemos buscado en Google. ¿Se han encontrado alguna vez más? No sé si siguió laburando. Un par de veces me lo he cruzado, pero cada 4 años, ponele, por así decirlo. Cada 4 años. Sé que está a la vuelta de la cancha de Boca vendiendo choripanes. Mirá vos, el negro. Puesto ahí. El Negro Está Pablo. yendo bien con eso. Mirá vos. Saca fotos, es una atracción turística. Genial. Bueno, Ariel, un gustazo, viejo, la verdad, una charla súper linda con vos, un verdadero placer haber charlado de teatro, de cine, un poquito de todo. Bueno, les mando un abrazo gigante, buena vida, felicidades y un hermoso 2019 para todos. Gracias. Gracias, Igualmente para vos, abrazo Ariel. grande. Un abrazo Chao, enorme. chao. Hasta luego.